buenas tardes, donde quiera que estés. Gracias por estar visitando con nosotros aquí en Liderazgo Exponencial. Este es el primer video que estamos grabando. Es tipo instructivo, pero también conversacional. Queremos invitarte a que tú formes parte también de esta conversación en la cual todos podemos aprender, como dice la palabra, los unos de los otros. Como dijimos en un principio, los videos informativos solamente van a constar acerca de unos 8, 10, máximo 12 minutos. Y de ahí podemos aprender cada uno, podemos cada uno construir sobre lo que vamos aprendiendo, sobre los temas que vamos viendo. El día de hoy quisiera que fueras a tu Biblia y que encontraras en Proverbios el capítulo 6, versículo 6. En esta versión dice lo siguiente: tú, perezoso, aprende una lección de las hormigas, aprende de lo que hacen y hazte sabio. Prácticamente todo el libro de Proverbios nos habla acerca de que debemos de buscar aprender, de que debemos de buscar el conocimiento y la sabiduría. Lógicamente, en el caso de nosotros como pastores y líderes en la iglesia del Señor Jesucristo, tenemos que aprender sabiduría de lo alto, sabiduría que viene de parte de Dios. Y todos sabemos que debemos de pedirla a Dios, como nos dice Santiago. Debemos de pedirle: Señor, dame sabiduría para servir en el cuerpo de Cristo de la forma que tú lo quieres, de la forma que tú lo ordenas, de la forma que tú lo has predispuesto. Pero lastimosamente, una de las cosas que hemos escuchado, y yo sé que tú lo has escuchado, yo lo he escuchado tristemente muchísimas veces. Sabemos que un líder, un pastor, un predicador, que Dios lo usa poderosamente en distintas áreas de evangelismo, de predicación, de organización, de administración, qué sé yo. Tiene tantos dones este hombre, viaja, va aquí, va allá, bendice el cuerpo de Cristo en diferentes maneras. Y por años lo hace y vemos que su ministerio va y Dios ministra, Dios salva muchas almas a través de su ministerio, pero de repente sucede algo que lo hace caer. Y es ahí donde entonces el cuerpo de Cristo recibe un revés, donde el cuerpo de Cristo recibe mala fama. Y después escuchamos muchas personas que dicen: no, yo no quiero ir a la iglesia porque pues ahí son peores que yo, o llevan una vida peor que yo, o hay esposos que tratan peor a sus esposas que lo que hago yo, tienen un peor matrimonio que el mío, yo no necesito ir a la iglesia. Y yo sé que esa frase la has escuchado tú muchas veces, igual que yo. Entonces, hay dos refranes o dos proverbios populares en nuestros países, en América Latina. Uno de ellos, que tú y yo hemos escuchado muchas veces, es aquel que dice: nadie experimenta en carne ajena, dándonos a entender que nadie aprendemos de los errores de otros. Pero yo quiero decirte que eso no es verdad. Tú y yo tenemos la capacidad, así como lo vimos en Proverbios, cuando la palabra le habla al perezoso y le dice: observa, mira, pon atención en las hormigas, aprende de ellas, sé sabio. Yo creo que de esa misma manera Dios a nosotros como líderes, como pastores, como miembros del cuerpo de Cristo, nos da también lo mismo, nos dice lo mismo, nos dice: aprendamos de los errores de otros. Aprendamos de los errores de otros. Ahora, también escuchamos muchas veces otra frase, esa que dice: aprendamos de nuestros errores. Y es muy cierto, sí, claro que hay que aprender de nuestros errores. Como líderes cometemos muchos errores en nuestro ministerio. Yo sé que tú los has cometido, yo los cometo, todos los cometemos. Y claro que hay que aprender nuestros errores, pero hay distintos errores. Y hay unos errores que cuando los cometemos, lastimosamente después de ahí nuestro ministerio ya no funciona. Nuestro ministerio ya no será el mismo. Nuestro ministerio de repente aún puede desaparecer. Y tú sabes qué tipo de errores me estoy refiriendo yo. La mayoría de ellos van a ser de clase inmoral. La gente que tú estás liderando te perdonará un montón de cosas y un montón de errores. Si tú dices, como yo dije una vez, que la vara de Moisés había reverdecido, sabiendo que es la de Aarón la que reverdeció, un error así en la predicación cualquiera no lo va a perdonar. O bueno, la mayoría. Pero un error que no te van a perdonar a ti ni a mí es cuando tú y yo caemos en una inmoralidad. Cuando lo que tú y yo hacemos es inmoral
es muy probable que la gente no nos va a perdonar. Dios nos perdonará, claro que sí, pero tú y yo estamos dirigiendo el cuerpo de Cristo. Entonces, si cometemos un error inmoral, es probable que nuestro ministerio va a sufrir absoluta pérdida. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Yo soy una persona que creo firmemente de que sí es cierto, hay que aprender de nuestros errores, pero también no busquemos cometer todos los errores. Mejor hagamos, como le dice la palabra al holgazán, aprendamos de los demás. Observemos, veamos, no critiquemos. Primero oremos a Dios. A todo nos puede pasar. Los errores que tú has visto que otros líderes han cometido, inmorales, te pueden pasar a ti y me pueden pasar a mí. La primera señal de que tú y yo podemos caer en cualquier error es cuando empezamos a pensar, yo no caeré en ese error, yo no caeré en ese pecado. Ten mucho cuidado con ese tipo de pensamiento, porque precisamente antes de la caída viene el orgullo. Cuando tú y yo pensamos que no vamos a caer en ese tipo de pecado, de repente es ahí donde empieza nuestra caída. Para ilustrarte esto, déjame te doy un ejemplo. Se dice que una vez había un joven cristiano, había crecido en un hogar cristiano, un hombre con buenos principios morales, un joven que, digamos, un cristiano normal, que no lleva una vida perfecta porque nadie la llevamos, pero que tenía un buen testimonio. Y este joven fue invitado a ir a una ciudad lejos de donde él vivía. Iba a haber, creo que, un congreso, iba a haber no sé, algo importante para este joven y el grupo que iba. Y este joven se fue. Le tocó quedarse en un hotel, pero le tocó quedarse en ese hotel a él solo. Se le hizo fácil temporalmente tomar amistad con una joven que le sonrió ahí en el hotel. Para no hacerte la historia larga, terminaron durmiendo juntos. Y lastimosamente este joven de buenos principios, con un buen testimonio hasta ese día, el día siguiente, cuando se despertó, encontró un letrero en el espejo de la recámara de ese hotel que decía: bienvenido al mundo del SIDA. Ahora yo te pregunto, ¿quisieras tú cometer ese error? Claro que no. Entonces, en lugar de aprender de nuestros errores, te aconsejo que en tu liderazgo aprendas primero de los errores de otros. Sobre todo cuando los errores son inmorales, sobre todo cuando los errores te van a costar tu ministerio y el liderazgo que Dios te ha dado para que dirijas al cuerpo de Cristo. Recuerda dejar tus comentarios y preguntas aquí en esta página a través del correo electrónico, y vamos a seguir tocando temas en los cuales vamos a ser desafiados en nuestro liderazgo, pero a la misma vez vamos a aprender lo que Dios tiene para nosotros. Te saluda el pastor Roa Compián. Dios te bendiga y sigue adelante sirviendo a Cristo. Tú estás marcando la diferencia y lo que estás haciendo para el Señor, como dice el apóstol San Pablo, pronto cosecharemos si no desmayamos. Dios te bendiga.